Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Vinos. Ribera del Duero no nació de la nada, y algunos de sus mejores vinos no llevan Ribera del Duero en la etiqueta. Y si esta frase ya te ha incomodado un poco, quédate, porque la historia lo explica todo. Hoy no quiero hacer un ranking, quiero hablar de Ribera del Duero como se habla de las cosas importantes, con tiempo, con memoria y con alguna contradicción, porque Ribera no se entiende deprisa. Los históricos de verdad. Si hay un nombre que explica Ribera del Duero antes incluso de que existiera la denominación, ese nombre es Vega Sicilia. Finales del siglo XIX, cuando aquí no había focos ni prestigio internacional, Vega Sicilia ya hablaba de guarda, de tiempo y de paciencia. Y esto conviene decirlo claro. Vega Sicilia no necesita denominaciones, pero la denominación no se entiende sin Vega Sicilia. Otro pilar histórico es Protos. Y esta es una historia que me gusta mucho contar. Protos significa el primero, de ahí viene protagonista. Fundada en 1927. Y cuando llega el momento de crear la denominación, Protos cede el nombre de uno de sus vinos, Ribera Duero, para que el proyecto colectivo pueda existir. Es decir, renuncia a un protagonismo absoluto para que la región crezca. Sin Protos, probablemente Ribera del Duero no sería lo que es hoy, o se llamaría de otra forma. El boom de los 70 y la denominación de origen. En los años 70 cambia todo, cambia la mentalidad, cambia la forma de elaborar, cambia la ambición. Y en 1982 nace oficialmente la Ribera del Duero. La denominación pone orden, pone reglas, pone un marco común, pero conviene recordarlo siempre. Las denominaciones no crean grandes vinos, les dan un territorio donde crecer. La milla de oro. Con el tiempo aparece el concepto de la milla de oro, un tramo concreto del Duero con una concentración espectacular de bodegas de prestigio. Aquí nacen vinos míticos, aquí suben los precios y aquí se construye el relato. Y sí, la milla de oro existe, pero no es toda la Ribera. Ribera es mucho más grande, mucho más diversa y mucho más compleja. Y este es un bloque extra sobre el error cómodo del consumidor. Aquí viene uno de los grandes errores. Mucha gente compra Ribera del Duero pensando que la denominación garantiza el vino. Y eso es cómodo, muy cómodo. Pero no siempre es verdad. La denominación orienta. El criterio lo tienes que poner tú. Porque dentro de la Ribera hay vinos extraordinarios y vinos correctos sin más. Y fuera de Ribera hay vinos que juegan en primera división. Ribera no es un estilo. Otro error habitual, pensar que Ribera sabe a una sola cosa. Ribera no es un sabor, Ribera es un territorio. Ribera del Duero no es un estilo, pero el Duero es más grande que la Ribera y hay vinos extraordinarios que el mapa explica mejor que la etiqueta. Por lo tanto, podemos encontrar Riberas del Duero muy diferentes. Empezamos por el Ribera potente, el que impacta desde el primer momento. Concentración, estructura, fruta madura y madera presente. Es el estilo que durante muchos años definió la imagen de Ribera del Duero. Vinos que llenan la boca, que se imponen y que no pasan desapercibidos. El prototipo es Pesquera. Ribera del Duero también puede ser un vino elegante. Aquí hablamos de equilibrio, de tanino fino y de frescura. Menos músculo y más armonía. Un Ribera que no grita, pero que se queda contigo. Prototipo, Viña Sastre.
Luego está el Ribera clásico, el del tiempo, la crianza larga, la madera bien integrada, el vino que se construye con paciencia y que pide mesa y conversación. Aquí Ribera muestra su cara más tradicional. Prototipo, Protos Reserva o Viña Pedrosa. En estos vinos el tiempo es un ingrediente. También existe el Ribera moderno, más fruta, menos peso, más precisión, vinos pensados para gustar hoy sin renunciar al carácter del lugar. Prototipo a alto. Y no olvidemos el Ribera joven, fruta directa, frescura, disfrute inmediato, vinos que no quieren impresionar, solo acompañar. Prototipo, dominio del águila. Y por último, el Ribera de guarda. Vinos con estructura y fondo para crecer con los años. Aquí, Ribera demuestra que sabe envejecer. Prototipo, Vega Sicilia. Con todo esto, parece que ya tenemos bastante claro qué es la Ribera del Duero. Pero ahora viene la parte que casi nunca se cuenta. Mira este mapa. Esto es el Valle del Duero. Aquí encontramos nombres como Vega Sicilia, Pingus, Alión o Hacienda Monasterio. Pero aquí también están Mauro y Abadía Retuerta. Mismo río, clima muy parecido, suelos hermanos y sin embargo no todos son Ribera del Duero. Porque por ejemplo tenemos Mauro. Mauro está en Tudela de Duero, pleno Valle del Duero. No es Ribera del Duero porque queda fuera del perímetro administrativo. No por calidad, por mapa. Y aún así nadie duda de lo que es Mauro. Abadía Retuerta está a unos minutos de Vega Sicilia y tampoco es Ribera del Duero. Aquí no hay exclusión, hay elección. Prefieren libertad varietal, usar uvas como Petit Verdot o Cabernet y optan por la figura del vino de pago. Y lo consiguieron, no es fácil, porque hay que demostrar que el vino tiene unas características muy singulares. Y aquí os ofrezco una serie de descubrimientos. Si te apetece salir de la etiqueta sin salir del territorio, hay vinos muy interesantes. No es que estos vinos estén fuera de la Ribera del Duero, es que la Ribera del Duero no alcanza a explicarlos del todo. La denominación de origen ordena los estilos, el territorio explica el origen y el vino decide. Y entender eso es empezar a beber mejor. Luego están los Ribera que no son Ribera. Y ahora entramos en la parte que siempre genera conversación. Los vinos que son Ribera en paisaje, en clima, en la copa, pero no en la etiqueta. El primer nombre es Mauro. Proyecto personal, ubicación histórica, estilo reconocible. Obra de Mariano García, uno de los hombres que hicieron Vega Sicilia, sin denominación de origen. Y se puede decir sin miedo, Mauro es Ribera del Duero, aunque no lo ponga en la etiqueta. Otro caso paradigmático es Abadía Retuerta, que tiene su denominación especial, que es un vino de pago, un nivel incluso superior a la denominación de origen. Territorio histórico de Ribera, calidad altísima, viñedos espectaculares y una decisión consciente: ir por libre. Aquí la frase que suele molestar: hay vinos que no necesitan una denominación para demostrar lo que valen. O sean con precios que suelen moverse entre los 45 y los 70 euros. Es fresco y mineral. Luego cabría decir por qué este debate molesta. Este vídeo molestará a algunos y eso suele ser buena señal. Porque cuando el vino se piensa, cuando se saca del eslogan
y se lleva al criterio, incomoda un poco. Y no pasa nada. El vino no está para dar la razón, está para hacerse preguntas. La idea clave. Aquí va la idea central. Ribera del Duero es una de las grandes zonas vinícolas del mundo, pero no es un club cerrado del talento. Hay grandes vinos dentro de la denominación y grandes vinos fuera. Entender Ribera es entender también sus excepciones. Algunos de los mejores vinos de Ribera no son Ribera. Y ahora, como siempre, te leo en los comentarios, que para eso estamos aquí, para hablar del vino con calma, con criterio y sin consignas. Salud y força al Canut.